Hola, mi nombre es Sofía Cano y hoy veremos qué son los anticonceptivos no hormonales. Los métodos anticonceptivos son cualquier método usado para prevenir el embarazo. Otra forma de llamarlos es anticoncepción. Para encontrar el mejor método anticonceptivo, es decir, aquel que nos proteja cada vez que tenemos relaciones sexuales, es necesario considerar algunas cosas. Su eficacia, cuánto esfuerzo se necesita. Por ejemplo, al tomar píldoras anticonceptivas requiere más esfuerzo y compromiso para tomarlas diariamente y a la misma hora con el fin de aumentar su eficacia. ¿Cuándo queremos tener hijos? Ya que algunos métodos nos protegen permanentemente contra el embarazo, como la esterilización, tanto femenina como masculina, y otros son reversibles inmediatamente y no afectan la fertilidad a largo plazo. ¿Cuánto cuesta el método? Aunque siempre es bueno tener en cuenta que hay algunos de más bajo costo, como el condón masculino, o otros que son gratuitos en centros de salud. Si nos protegen contra infecciones de transmisión sexual o no. Y por último, si hemos tenido problemas con algún tipo de anticonceptivo, siempre es necesario consultar a nuestro médico acerca de otras opciones. Existen diversos tipos de anticonceptivos no hormonales. Primeramente, tenemos los métodos de barrera, que comprenden el condón femenino y masculino, el diafragma y el capuchón cervicouterino y el DIU de cobre. En segundo lugar, están los métodos que requieren intervención quirúrgica, que son tanto la esterilización femenina como la masculina. Después, el método de amenorrea de la lactancia o MELA. En cuarto lugar, la abstinencia periódica. Y finalmente, el coito interrumpido. Ahora vamos a ver de qué consta cada uno. Métodos de barrera. Estos actúan mediante el bloqueo físico o químico de los espermatozoides y contribuyen a evitar algunas ITS. Para que sean eficaces, deben usarse de forma correcta y sistemática, por lo que su eficacia depende directamente del cliente. El uso correcto y sistemático requiere motivación, aptitud y la comunicación con nuestro compañero o compañera. Condón femenino. Es una cubierta delgada y flexible hecha de poliuretano que impide la entrada del semen al cuerpo de la mujer. Consiste en un cilindro con un anillo en cada extremo. Tiene una efectividad del 78 al 98%. Entre las características de este, encontramos que protege contra el embarazo no deseado y las ITS, bacterianas y virales, incluyendo el VIH, aunque se carece evidencia suficiente respecto a esto. Es de un solo uso y es un poco más costoso que el condón masculino. No se puede usar al mismo tiempo con el condón masculino, pues la fricción entre ambos puede causar que se rompan y por lo tanto se reduzca su efectividad. Además, puede proteger los genitales externos. Se puede usar si la pareja es alérgica al látex y también se puede usar con lubricantes, ya sea a base de agua o de aceite. Algunas desventajas son que puede disminuir la sensibilidad sexual y causar irritación en algunos casos. Correcto del condón femenino. Usa siempre un condón femenino nuevo. Revisa que no esté caduco y que el empaque no esté dañado. Abre cuidadosamente el paquete con tus manos. Evita utilizar los dientes, las uñas o tijeras para no dañarlo. Recuerda, los condones no son reusables. Distribuye espermicida o lubricante por afuera del anillo interno que se encuentra cerrado. Aprieta los lados del anillo que se encuentra cerrado e introduce el condón femenino en la vagina con tus dedos. Es importante que la mujer elija una posición cómoda para su inserción. Puede ser en cuclillas, levantando una pierna, sentada o acostada. Empuja el aro interno con los dedos hacia lo más profundo de la vagina hasta llegar al cuello del útero. Deja que el aro externo sobresalga de la vagina aproximadamente 2.5 centímetros.
El condón femenino permite así que los genitales externos femeninos estén parcialmente cubiertos, brindando una protección adicional contra enfermedades de transmisión sexual. Debe retirarse antes de que la mujer se ponga de pie, para evitar que se derrame el semen. Para removerlo, hay que girar el anillo externo y jalarlo con cuidado. Desecha el condón femenino apropiadamente. Los condones no se deben tirar en el excusado. El condón masculino. Es una cubierta delgada y flexible que se coloca en el pene para prevenir la entrada del semen al cuerpo de la pareja durante el acto sexual, ya sea vaginal, anal u oral, y tiene una efectividad del 85 al 97%. Usado de manera correcta, es altamente eficaz contra el embarazo y protege contra varias ITS, incluyendo el VIH. Además, que es el método anticonceptivo más fácil de usar, pero debe estar siempre disponible al momento del acto sexual. Se pueden dañar o se pueden romper si son expuestos a lubricantes a bases de aceite, el calor excesivo, la humedad o la luz. Encontramos asimismo dos tipos de condón masculino. De látex. Este es el tipo más económico, aunque puede ser gratuito en centros de salud y está disponible ampliamente en casi todo el mundo. Algunas de sus desventajas es que puede llegar a romperse y disminuir la sensibilidad sexual. De plástico. Este es más delgado, menos constructivo que el de látex y además transfiere el calor, con lo cual se puede disfrutar más del acto sexual. No obstante, la disponibilidad de los condones masculinos de plástico es muy limitada. Usa siempre un condón nuevo. Revisa que no esté caduco y que el empaque no esté dañado. También es importante que verifiques la fecha de producción. Si han pasado más de 5 años, no lo uses. Abre cuidadosamente el paquete con tus manos. Evita utilizar los dientes, las uñas o tijeras para no dañarlo. Recuerda, los condones no son reusables. Antes de cualquier contacto genital, sostén el condón por la punta y ponlo en la parte superior del pene erecto. Desenrolla completamente el condón hasta la base del pene. Si no lo puedes desenrollar, eso significa que lo estás poniendo al revés. Ese condón ya no puede ser utilizado y lo debes desechar. Inmediatamente después de la eyaculación, sostén el borde del condón y saca el pene mientras sigue erecto. Es importante sostener firmemente el condón contra la base del pene para prevenir que se deslice y haya fuga de secreciones. Una vez retirado el condón, es importante hacerle un nudo para evitar que se salga el semen o fluidos vaginales. Deseche el condón apropiadamente. Los condones no se deben tirar en el excusado. Diafragma y capuchón cervicouterino. Es una cúpula de látex o silicón suave con un anillo flexible que se inserta en la vagina, cubriendo la entrada al útero, previniendo el embarazo al impedir que pase el semen. Tiene una efectividad del 82%, la cual es considerada como baja, pero puede aumentar si se combina con espermicidas, colocados en la parte interior y en el borde de estos dispositivos. Para su uso, se requiere que alguien capacitado determine el tamaño adecuado para la usuaria mediante un examen pélvico. Este dispositivo es muy fácil de llevar y es reusable, aunque se recomienda cambiarlo cada año o antes en mujeres que ya han tenido hijos o que tuvieron alteraciones de peso importantes. Además, puede reducir el riesgo de algunas ITS bacterianas. Entre algunas de sus desventajas está que tienen efectos secundarios como escozor, irritación e infecciones en las vías urinarias. No protege contra el VIH, puede ser difícil de colocar y no debe usarse en la menstruación ni cuando existe alguna infección. Se puede colocar de 6 horas a 30 minutos antes de tener relaciones sexuales. Antes de colocarlos, se debe revisar para comprobar que se encuentra en buen estado, sin agujeros ni rasgaduras.
Es importante aplicar espermicida en la parte interior y en el borde del diafragma para aumentar su efectividad anticonceptiva. Es recomendable aplicar más espermicida antes de cada relación sexual sin necesidad de extraer el diafragma. Es necesario doblarlo por las orillas para introducirlo. Se inserta con un dedo hasta el fondo de la vagina, topando con el cuello del útero. Debe cubrir el cuello del útero. Se requiere revisar los bordes con un dedo para confirmar que esté bien colocado. Se debe mantener colocado de 6 a 8 horas después de tener relaciones sexuales para que el espermicida actúe. No se debe dejar colocado más de 8 horas para evitar infecciones. Para retirarlo, se jala hacia abajo con un dedo. Después de utilizarlo, hay que limpiarlo con agua y jabón neutro, secarlo y guardarlo en un contenedor, así como en un lugar fresco, seco y oscuro. Espermicidas. Son sustancias que se insertan en el cuello cervicouterino y que destruyen los espermas, reduciendo el riesgo de embarazo. Tienen diversas presentaciones, ya sean gel, espuma, crema, láminas, supositorio y tableta espumante. Tienen una efectividad baja, de 75 al 90%, por lo que son considerados como complementos para usar con otros métodos de barrera, ya sea diafragmas, capuchones cervicouterinos o condones. Los agentes químicos de los espermicidas más frecuentemente usados son el nonoxinol 9, menfegol y cloruro de benzalconio. No protegen contra las ITS, pueden ser molestos por su consistencia y causar irritación o sensación de quemazón. Además, pueden generar una reacción alérgica y su uso prolongado puede aumentar infecciones en las vías urinarias femeninas. Pero entre sus ventajas están que se puede usar durante la lactancia, son fáciles de llevar y son muy accesibles. Existen diferentes presentaciones. Cada una se utiliza de manera distinta. Es importante que leas las instrucciones incluidas en sus empaques antes de usarlos. Antes de aplicarlos, es importante lavarse bien las manos. Se deben aplicar de 5 a 20 minutos antes de empezar el contacto sexual. Revisa las instrucciones del empaque. Se insertan en la vagina usando los dedos o un aplicador según la presentación elegida. Recuerda que después de 1 hora de la aplicación ya no son efectivos. Por ello se necesita una nueva aplicación antes de cada acto sexual. No es necesario que la mujer se realice una ducha vaginal, es decir, un lavado de la parte interior de la vagina. En caso de realizarla, debe hacerse 6 horas después del contacto sexual. Dispositivo intrauterino de cobre. Este es un pequeño dispositivo en forma de T que tiene una espiral de cobre en el tallo vertical y en cada uno de los brazos horizontales, y se coloca dentro del útero para prevenir el embarazo. Su mecanismo de acción principal es provocar una reacción inflamatoria en el endometrio que impide el paso de los espermatozoides a las trompas de falopio. Este tiene una efectividad del 95 al 99%, 99% en la modalidad de inserción postcoital, aunque puede fallar por una colocación inadecuada o porque la mujer no acude a su revisión periódica. Entre sus ventajas están: es muy seguro y sumamente eficaz. Tiene un efecto prolongado de hasta 10 años y es reversible, permitiendo un rápido retorno a la fertilidad. Se puede colocar cualquier día del mes, aunque algunos expertos recomiendan hacerlo a la mitad del ciclo menstrual, cuando el cuello del útero está más dilatado. Además, pueden usarlo las mujeres que amamantan. Mientras tanto, las desventajas son: es necesario acudir al ginecólogo para su aplicación o extracción, así como revisiones periódicas al menos cada año. No ofrece ninguna protección contra las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Tienen algunos efectos secundarios, como aumento en la cantidad o duración del sangrado menstrual, así como dolor y calambres durante la menstruación e incluso sangrado entre un periodo y otro.
Existen ciertas contraindicaciones para su uso, por lo que es necesario que un médico evalúe su pertinencia. Y finalmente, puede aumentar el riesgo de embarazo fuera del útero, es decir, ectópico, y también se asocia con un leve aumento del riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Métodos quirúrgicos. Son procedimientos quirúrgicos que ofrecen una protección permanente contra el embarazo y tienen pocas o nulas complicaciones. Y lo más importante es que no afectan la función sexual normal. Entre estos métodos encontramos tanto la esterilización femenina como la masculina. Esterilización femenina. Esta consiste en cerrar y cortar o atar las trompas de falopio para impedir que los óvulos sean fertilizados, y es el método de planificación familiar más usado. Entre sus ventajas están que es muy segura y tiene una alta eficacia del 99.5%. Además, es conveniente para las mujeres que ya tienen el número de hijos deseado. Mientras tanto, sus desventajas son: tiene un costo inicial relativamente alto, su reversibilidad es limitada, no protegen contra las ITS, incluidas la infección por VIH, y puede producir algunos efectos secundarios a corto plazo relacionados con la intervención quirúrgica, como la lesión de otros órganos, infección o sangrado. Esterilización masculina o vasectomía. Es un procedimiento quirúrgico menor donde los conductos deferentes se atan y cortan para impedir que los espermatozoides se mezclen con el semen para fecundar el óvulo. Entre sus ventajas tenemos que es sumamente eficaz, pero un poco menos que la esterilización femenina. Comienza a ser eficaz a partir de las 12 semanas o 20 eyaculaciones después del procedimiento. Por esto, entre tanto, se debe usar otro método anticonceptivo. Desde el punto de vista técnico, es más segura y más sencilla de realizar que la esterilización femenina y se está utilizando cada vez más en muchos países en vías de desarrollo. Es conveniente para quienes ya tienen el número de hijos deseado y además no afecta la función sexual normal ni la cantidad de eyaculado. Desventajas. Tiene un costo inicial relativamente alto. La reversibilidad es limitada. No protegen contra las ITS, incluidas la infección por VIH. Al igual que con la esterilización femenina, puede producir algunos efectos secundarios a largo plazo relacionados con la intervención quirúrgica, lesión de órganos, infección o sangrado, pero no produce efectos secundarios a largo plazo. Método de menorrea de la lactancia, MELA. Es una opción anticonceptiva temporal para la mujer en el posparto. Para que el MELA sea eficaz, la mujer debe usarlo durante los primeros 6 meses de posparto, estar amenorreica y estar amamantando plenamente o casi plenamente. Abstinencia periódica. Su eficacia se basa en saber cuándo ocurre el periodo de fertilidad mediante algunos métodos. El método del calendario o del ritmo, mediante el uso de los ciclos menstruales anteriores para calcular el periodo en que estarán fértiles. El método de la temperatura corporal basal, basado en el ligero aumento de la temperatura corporal que ocurre justo después de la ovulación. El método del moco cervical, basado en los cambios en el aspecto y la textura del moco cervical. Y el método sintotérmico, basado en el monitoreo de los cambios de temperatura y del moco cervical, la sensibilidad anormal mamaria, dolor de espalda, dolor o pesadez abdominal o sangrado intermenstrual leve. Es importante añadir que se puede usar el condón o la anticoncepción de emergencia si la pareja no desea abstenerse de las relaciones sexuales durante el periodo de fertilidad.
Entre sus ventajas, encontramos que es controlada por los usuarios, está disponible inmediatamente, es de bajo costo y segura y no produce efectos secundarios. Sus desventajas son que requiere capacitación para que se puedan reconocer los cambios fisiológicos normales que indican el periodo de fertilidad de la mujer. Los signos de fertilidad puede que no sean fiables, ya que pueden ser modificados por factores físicos o emocionales, por ejemplo, una enfermedad o estrés. Y no ofrecen protección contra ITS, incluido el VIH, y sobre todo requieren la cooperación de la pareja para abstenerse. Coito interrumpido. Consiste en extraer el pene de la vagina antes de la eyaculación, por lo que requiere mucho control de sí mismo. Asimismo, no tiene costo ni efectos secundarios, pero no protege contra las ITS, incluido el VIH. Tiene una eficacia conceptiva similar a la de los métodos de barrera, aunque todavía existe una probabilidad de embarazo, ya que el líquido preeyaculatorio puede contener espermatozoides. Por ello, se debe usar la concepción de emergencia como método de respaldo. Recuerda, para vivir nuestra sexualidad plenamente, es muy importante cuidar de nosotras y nosotros mismos y de nuestra pareja.